enfrentamos una situación de inseguridad insostenible que pone en riesgo a quienes participamos en la contienda electoral, la realización de la elección, el mismo resultado de la elección, los crímenes que se han dado contra personas relacionadas en la participación política de la elección, lo hemos visto en Zacatecas, en Michoacán, vemos con buenos ojos hoy que el Instituto Nacional Electoral esté tomando también cartas en el asunto, con un plan de trabajo de protección a los candidatos y con el pronunciamiento de todas las fuerzas políticas. Hoy hay un dato fundamental, Pepe, el Tribunal Electoral ha señalado que la participación y comprobación del crimen organizado en las elecciones puede ser la causal de nulidad de la elección, pero hoy lo que nosotros tenemos que ver es un gobierno que está ensimismado, está comprometido, violando la ley, decidido a participar en las elecciones, mi querido Pepe, y por ello hoy de poco servirá lo que haga el Instituto Nacional Electoral si el gobierno federal no asume su responsabilidad, porque el garante de la responsabilidad de un plan de seguridad, no solo para la seguridad de candidatos y candidatos, sino lo más importante, tiene que proteger a todos los ciudadanos. No asume su responsabilidad y no hay condiciones de orden y paz en el país, Pepe. En más del 60% del país, cerca de 2,000 municipios, no se puede transitar en las carreteras, Pepe. Por ello, hoy necesitamos un organismo garante de la democracia, autónomo, con firme convicción, con responsabilidad, como lo es el Instituto Nacional Electoral. Y los riesgos que nosotros vemos, y para que la democracia funcione, tiene que haber demócratas, y es incongruente que el mayor riesgo para nuestra democracia hoy provenga desde el gobierno, desde el partido en el poder, desde Morena. Es lamentable que tengamos autoridades desde el gobierno de la República que acosan de manera sistemática, amenazan con desprestigiar y demeritar la actuación del árbitro electoral, y por ello con una profunda preocupación observamos el avance del crimen organizado, que ha sido documentado, Pepe, con reportajes periodísticos valientes, casi heroicos, de la participación del crimen organizado desde el 2018, en el 2021, en el 2022, en las elecciones del 2023, y bueno, vemos con preocupación lo que está pasando rumbo al 2024. Entonces, tenemos que hacer un llamado fuerte, nuestro respaldo absoluto al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral, pero el pronunciamiento es contundente, Pepe, es responsabilidad del Estado mexicano, y ha quedado acreditado que donde llega Morena, donde participa Morena en los gobiernos, está la vinculación con el crimen organizado, y este país está bañado en sangre. Por eso celebro, porque lo escuché, que vaya a haber una presencia de la OEA en la observación internacional electoral en nuestro país en las elecciones del 2024, y nosotros estaremos impulsando también la observación internacional de más de 100 observadores internacionales de más de 50 países, tanto en la COPAL como en la internacional, porque necesitamos visibilizar la elección de México y no podemos permitir que no se tomen en cuenta denuncias que hemos presentado, impugnaciones anticipadas para darle validez a la elección, y el respaldo total, Pepe, al Poder Judicial, porque ahí está un órgano garante también de la democracia. De preocupación, hay antecedentes fundados. El proceso 2021, Pepe, fue el más violento en la historia de México, con candidatos ejecutados, secuestrados, golpeados y amedrentados. El crimen organizado estuvo interviniendo en los procesos electorales desde el momento de que se empezaba a postular candidatos, amenazando a algunos de estos para que de plano no participaran durante la campaña, amedrentándolos, hostigándolos, y de plano algunos decidieron ya no continuar haciendo campaña. Durante el periodo de veda, o sea, los 3 días antes de la elección, también hubo una participación en varias partes del país de grupos delictivos influyendo en el proceso electoral. Lo hubo durante la jornada de la pasada elección de 2021 y lo hubo postelectoral, amedrentando, amenazando a algunos de los candidatos que con razón fundada querían impugnar, pero los grupos delictivos de plano amenazaban a sus familias para que ya no lo hiciera.
Y es por eso que le pedimos en su momento al Tribunal Electoral que anulara algunas de las elecciones, como fue el caso de Baja California Sur, como fue el caso de Sinaloa, como fue el caso de Michoacán, como fue el caso de Tamaulipas. En Tamaulipas, por ejemplo, en 5 municipios de plano el crimen organizado no nos dejó entrar a nuestros representantes de casilla. Y el tribunal tomó la decisión de no hacerlo. Creyó el tribunal que no había sido determinante en estos procesos electorales, pero sí le mandató al INE tomar ciertas medidas, tener un protocolo para garantizar que podamos tener procesos electorales libres, democráticos, en donde el crimen no se inmiscuya. Y lo que nos presentaron, querido Pepe, pues sí es un avance, pero la verdad que no es suficiente, porque con eso no nos está dando la certeza de que el gobierno federal sí se comprometa a evitar que el crimen organizado esté manipulando, interviniendo. ¿Qué les daría, qué sí les daría certeza, Marco? ¿Qué sí daría certeza? Primero tiene que haber un mapa de riesgos muy claro, de qué regiones, bajo qué circunstancias. Segundo, tiene que haber medidas que puedan ser evaluadas para saber si esto sí está realmente dando resultados o no. Porque ¿cómo te encuentras? Aquí desde Bogotá estuvimos todo el día en el Palacio de la Justicia. En el Palacio de Justicia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, no se obtuvieron los 16 votos mínimos que se requieren para la próxima fiscal general de la Nación. Vimos también que ganó el voto en blanco en las 2 rondas que hicieron los magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Ninguna tuvo las mayorías. En la primera ronda ganó el voto en blanco con 11 votaciones y en la segunda con 10. Las magistradas que más votos sacaron tuvieron entre 6 y 5 votos. Sin embargo, todo esto desencadenó un montón de reacciones de los sectores, principalmente porque el Palacio de Justicia se llenó de protestantes de diferentes sectores como sindicatos de FECODE, del SENA. También estuvieron varios campesinos, carteles del M-19, en donde rechazaron que no se hiciera a la próxima fiscal general de la Nación y además le ordenaron a las Cortes, en este caso a la Corte Suprema de Justicia, que eligieran sí o sí a la fiscal general. Las marchas se tornaron un poco violentas, por lo que el Palacio de Justicia lo tuvieron que cerrar con varias rejas de seguridad. Hubo bastante. En la marcha alcanzó a 1,000 personas alrededor del Palacio de Justicia. Luego de esto, las Cortes se volvieron a pronunciar ya en horas de la tarde. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, dijo que rechaza el asedio de las últimas horas al Palacio. Es una situación que afecta el derecho a la libertad de locomoción. Dijo que pone en grave riesgo la integridad física de empleados, magistrados y periodistas de la principal sede de justicia del país. También señaló que la democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente acciones de la justicia. También señaló que la Corte Suprema le exige al gobierno nacional en cabeza del presidente de la República, Gustavo Petro, brindar garantías necesarias, no haya presión, hostigamiento ni amenazas por la elección del fiscal general de la Nación. Y como usted mencionaba hace unos minutos, el presidente de la República, Gustavo Petro, se estuvo pronunciando en su cuenta de Twitter, horas de la tarde, le solicitó a los maestros del país coordinar juntas de organizaciones populares en cada municipio para defender la democracia y el voto popular. Y ahí mismo también le cuento que la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, le exigió a la Fuerza Pública y al general de la Policía Nacional, William Salamanca, actuar de manera contundente. Publicamos un reporte de violencia política, lo hemos hecho durante los últimos años, porque como tú hace rato lo expusiste con entrevistas a los presidentes de los partidos y todas estas semanas ha ocurrido, hay una enorme preocupación sobre la violencia, la ejecución de candidatos, la cooptación de la democracia por el crimen organizado. Esta
es real, cada vez es mayor, pero quiero simplemente dividir. Comúnmente los medios dan a conocer cuando matan a un candidato o a un político, pero lo que no se da a conocer es que cada vez más los políticos se someten voluntaria y pacíficamente a los designios del crimen organizado. Entonces hay una violencia de ejecuciones a aquellos que se rebelan, no se quieren someter, son adversarios. ¿Dónde se detecta esto? ¿En qué nivel de aspiración de gobierno? ¿En el nivel municipal o escalarías a diputaciones federales? Primordialmente se da para cargos municipales. Eso es. Alcaldes, regidores, porque ahí es la área de gobierno, la demarcación geográfica, donde el crimen organizado genera una cooptación. ¿Para qué? Para controlar las rutas de trasiego de mercancías, de drogas. ¿Para qué? Para poder desde ahí extorsionar a los negocios en las comunidades, para poder distribuir bienes que ya venden. En ocasiones el crimen organizado distribuye y vende medicinas, cerveza, refrescos, sí, cigarros. Claro. Empieza a generar un monopsonio en donde él dice, a mí me van a entregar estos bienes y yo los voy a vender a las tiendas, o yo los voy a vender directamente. Son constructores en ocasiones de obra pública y están regulando ya cada vez más actividades de diverso tipo. Entonces el control, la base de operación de un ayuntamiento es importante porque eso les permite tener control del área. Ahora, ¿esto cómo ocurre? Básicamente definen ganadores y perdedores antes de la elección. Nosotros venimos primero a denunciar la persecución política de la cual he sido objeto, de la cual está confirmada por un tribunal federal de la Ciudad de México. Está también confirmada por un medio internacional como el New York Times, precisamente aquí en Estados Unidos, el espionaje al cual fui objeto desde hace prácticamente pues un año y medio. Fue algo que pudimos acreditar. Intentando vincularte con el cártel inmobiliario de la Benito Juárez. No, Pepe, no. Esta carpeta ni siquiera yo he tenido acceso a ella. De hecho, la semana pasada me notifica el Tribunal Federal que yo puedo ya acceder a esa carpeta, que lo que dije durante varios años tenía razón. Me fabricaron una carpeta de investigación con quién sabe qué delitos. Durante 2 años pedí, como cualquier otro ciudadano, con el derecho que tengo, de decir que si este gobierno tenía algo que acusarme o algo que investigarme, me lo entregara. Fue negado en cientos ocasiones por parte de la fiscal, de su vocero, en fin, y hoy pues prácticamente un tribunal federal con toda la información y con todas las pruebas nos da la razón. La fiscalía me tiene que permitir conocer el expediente, y por supuesto que venimos aquí, nuestra primera parada fue Washington, para advertir que en la Ciudad de México la persecución política para la oposición, como lo anuncié hace unas semanas, está comprobada, está probada, y que le tienen que poner atención, que requerimos observación electoral internacional, y que bueno, que este gobierno es sin lugar a dudas el gobierno más autoritario que ha tenido la ciudad desde que hay vida democrática. Santiago Taboada, tú incluso cuando estuviste en Washington y fuiste a denunciar ante la OEA y ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, como ahora nos compartes, bueno, pues tú incluso denunciaste que acusas injerencia rusa, rusa, en la sucesión en la Ciudad de México. ¿Tienes pruebas? Lo que yo pedí, y son dos cosas distintas, mi querido Pepe. En la rueda de prensa, a pregunta expresa de Dole Esteves, fue que queríamos saber cuáles eran las contraprestaciones, los beneficios, los pagos, de por qué un canal ruso tiene participación y transmite todos los días en las pantallas del metro de la Ciudad de México. Queremos saber qué interés, por qué no transmitir en las pantallas del metro de la Ciudad de México las recomendaciones de cómo le va a hacer la gente ante la falta de agua en la ciudad, o por ejemplo, cómo evitar un asalto, porque hoy la ciudad está sumida en un problema de inseguridad, o inclusive cómo
inclusive las alternativas que tiene la gente en la media línea del metro que está cerrada. Pepe, yo creo que no es Palacio de Hierro, es Palacio Nacional. Yo creo que eso que comentas es la primera lectura, que a partir de este paquete de reformas, lo que hace el presidente es ponerse en el lugar privilegiado de la agenda pública. Es decir, lo que siempre ha intentado... Pero tiene el derecho de hacerlo o no. Así es, yo creo que el presidente de la República, en un régimen presidencialista como el nuestro, suele ser el gran actor protagónico en todos los ámbitos. Sí. Pero aquí particularmente cumple no solamente el propósito de ubicarse digamos, en el centro de la atención pública, sino al propio tiempo de distraer de otros temas que son, digamos, los temas en donde se rinden malas cuentas. Él que haga lo que quiera porque tiene el poder para hacerlo y le sobra. Sí. Nadie tan poderoso, nadie como Andrés Manuel. Eso queda claro, sí, pero ¿cómo rebota en la sociedad este protagonismo al que te refieres? Sí, así es. Esto, entre otras cosas, lo que intenta es distraer la atención respecto a cuestiones en las cuales hay muy malas cuentas. Menciono solamente el caso de la seguridad pública, desbordada la violencia delincuencial y desde luego el tema de la salud de los mexicanos. Pero eso sería, digamos, una primera lectura. Lo segundo es meterse o seguir metiéndose en el proceso electoral. ¿Y hacerlo cómo? A través de una serie de propuestas a las que la oposición no puede oponerse claramente porque están construidas de tal manera que oponerse a ellas parecería oponerse a el pueblo. Pero es lo que intentó el presidente, lanzar el anzuelo, esperar que piquen el anzuelo los opositores, porque ni modo que te opongas a las pensiones, exacto, al salario mínimo. Sí, así es, hace muy difícil para las oposiciones el poder cuestionar. Menciono, por ejemplo, un dato que es esta pretensión del jefe del Ejecutivo, traducidas en iniciativas de pensiones universales. En el antiguo derecho romano hay una máxima que dice: la justicia consiste en tratar desigualmente a los desiguales. Entonces, pensando, por ejemplo, en la pensión para los adultos mayores, ¿por qué no focalizarla a los más pobres, a los que la necesitan, en vez de hacer una pensión universal que beneficiaría lo mismo a aquellos extrabajadores de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Luz y Fuerza del Centro, que gozan de muy jugosas pensiones, en vez de esos recursos utilizarlos en la gente que realmente lo necesita? Entonces se mete en el proceso electoral y arrincona a las oposiciones. Un tercer elemento es que estas propuestas contribuyen a lo que ha sido también una obsesión del presidente, su trascendencia histórica, su paso a la historia. Sabemos muy bien que él habla de este momento con la tremenda crisis de la inseguridad como un momento estelar en la historia de México, y que no hay quien repita que estamos frente al mejor presidente de México en toda su historia. Así que estas iniciativas tienen también ese propósito, y yo diría, finalmente, tienen el propósito de perfilar con mucho mayor precisión lo que sería un gobierno de la 4T. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.